La 20ª Conferencia de las Partes de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizó en Lima del 1 al 12 de diciembre. Más de 12.000 participantes provenientes de 194 países llegaron con el objetivo de generar consensos para enfrentar el cambio climático. La realización de la COP20 implicó un gran consumo de energía y generación de residuos en la construcción del centro de convenciones, en el consumo de alimentos y bebidas de miles de participantes, en la energía eléctrica, en el combustible utilizado para transportar a las delegaciones desde distintas partes del mundo, así como su desplazamiento interno en Lima. Estas actividades generan gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que contribuyen al incremento de la temperatura terrestre y al cambio climático. Al total de estas emisiones se les conoce como huella de carbono. ¿Cómo reducimos los impactos de las emisiones que generó la COP20? Primero, A2G calcula el total de las emisiones de gases de efecto invernadero que generó la conferencia. Luego, esta huella es neutralizada con bonos de carbono de proyectos REDD+ en la Amazonía peruana. Un bono equivale a 1 tonelada métrica de dióxido de carbono que no fue emitida en la atmósfera. Son 4 áreas naturales protegidas por el Estado peruano. El Parque Nacional Cordillera Azul, administrado por CIMA, se ubica en los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco. Conservación Internacional cogestiona el Bosque de Protección Alto Mayo, ubicado en el departamento de San Martín. La Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, a cargo de AIDER, se ubican en el departamento de Madre de Dios. Por último, el proceso de cálculo y neutralización de los gases de efecto invernadero que generó la COP20 es supervisado por una entidad certificadora llamada AENOR. Así se contribuye a la mitigación del cambio climático y se apoya la conservación de más de 2 millones de hectáreas de bosques naturales en áreas protegidas. De esta manera, la COP20 en Lima se convierte en la primera conferencia del cambio climático en neutralizar por completo su huella de carbono.